Una barca en tus manos te lleva a un gran crucero. En las manos de Dios fue la provisión para Noé y su familia. Unas tinajas llenas de agua en tus manos son provisión para algunos días. En las manos de Dios fueron el vino mejor de una fiesta. Cinco panes y 2 pescados en tus manos son un pasabocas. En las manos de Dios fueron alimento para una multitud. Un pan y un poco de vino en tus manos son casi nada. En las manos de Dios es el gran milagro en el que Cristo nos alimenta. Por eso es mejor que te ponga en sus manos. Confíale todo a Él, porque aunque todo se vea simple y difícil, cambia si está en las manos de Dios. Muy buenos días. Qué alegría estar con ustedes de nuevo en las manos de Dios. Es un gusto encontrarnos en este domingo, Día del Señor, para compartir la palabra, la doctrina de la iglesia. Estamos llegando al final del año litúrgico. Nos faltan las últimas 2 semanas. Pero como iglesia queremos entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra y toda la liturgia de estas semanas. Pero como iglesia también hoy saludamos a la comunidad Lazos de Amor Mariano. Profesora Ana Lucía, Cristian, muy buenos días y bienvenidos de nuevo en las manos de Dios. Buenos días, Padre. Gracias por esta nueva oportunidad que nos ofrecen. Gracias a todos los que están dispuestos a disfrutar de este programa, a aumentar el conocimiento y a comprometerse con el Señor para ser mejores cristianos. Hola Cristian, muy buenos días. Hola Padre, tenga usted muy buenos días. Realmente me siento feliz de estar con ustedes acompañándolos nuevamente en este sensacional programa. Bueno, pues yo creo que como lo hacemos todos los domingos, es necesario desde el principio abandonarnos en las manos de Dios con las intenciones de la Iglesia Universal. En este caso, la intención misionera del Santo Padre que nos pide en este mes de noviembre a todos los católicos, a todos los que oramos y nos encomendamos en las manos de Dios. Oremos especialmente por la iglesia peregrina que va en el mundo siendo luz para tantas personas que lo necesitan. Es un compromiso que todos tenemos que hacer. Por eso hoy vamos a pensar en eso. La iglesia camina, peregrina en la búsqueda de Dios hasta el final, pero tiene que convertirse, mientras pasa ese tiempo que el Señor le ha concedido, tiene que ser luz del mundo. Bueno, Padre, también hay acontecimientos importantes a nivel parroquial. Por eso vamos a colocar en las manos de Dios a todos nuestros jóvenes y a sus padres de familia, a sus padrinos, que van a estar viviendo la experiencia del sacramento de la confirmación en la parroquia de San Sebastián, al igual que en la parroquia de San Rafael. Los encomendamos a Dios, pedimos al Espíritu Santo que fluya sobre ellos para que realmente reciban esa fuerza, esa gracia, esa luz y puedan ser testigos del amor de Dios. Escuchemos ahora atentamente la lectura del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, de los versículos 24 al 32. Pasado el sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los 4 vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas,
sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo de Dios, sino solo el Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el orden que estamos llevando de las lecturas dominicales, hoy proclamamos el Evangelio de San Marcos y leemos una partecita del discurso de Jesús sobre el fin del mundo. Esta lectura sobre todo nos prepara a la gran celebración que vamos a tener dentro de 8 días, la solemnidad de Cristo Rey. Y por eso, esperando esa gran celebración, la Iglesia nos pone 8 días antes este texto de la espera gozosa de la segunda venida del Señor, para que estemos preparados en la liturgia a celebrar dentro de 8 días la fiesta de Cristo Rey. Pero quiero preguntarles, profesora y Cristian, cuando Jesús habla del fin del mundo, nos surgen a nosotros muchas preguntas sobre esto de los últimos tiempos. De hecho, hay mucha publicidad que habla que el fin del mundo está muy cerca. Antes de empezar con nuestro tema basado en la doctrina de la Iglesia, pues a ver, ¿qué concepto tenemos nosotros de eso, del fin de los tiempos, del fin del mundo, como nos lo narra el Evangelio de hoy? Bueno, padre, yo creo que todo tiene un fin, ¿no? Entonces, aunque estos temas generan cierto temor, ciertos comentarios, yo pienso que tenemos que creer en lo que Dios dice. La palabra de Dios se cumple por encima de todo. Y cuando nosotros creemos en Él, esperamos que esa palabra se haga realidad en nosotros. Muy bien, Padre Gabriel. Yo pienso que, nosotros debemos estar preparados a cada momento. Debemos estar alertas. No pensar en el fin de los tiempos, sino pensar en nosotros cómo estamos ante Dios, cómo estamos ante los ojos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ante los ojos de la Santísima Virgen María. No pensar tanto en ese fin de los tiempos, sino estar a todo momento bien y a los ojos de Él estar pues encaminados hacia ese camino, hacia Dios. Es más, Padre Gabriel, la vida es frágil y de todas maneras yo pienso que aquellas frases bíblicas de estar atentos, vigilantes y despiertos nos la enseña la experiencia también de la vida. En cualquier momento tenemos que ir y será nuestro fin. Ahí tenemos nosotros que diferenciar ahora que la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia, lógicamente, nos habla del fin de todo, el fin de las cosas. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, una cosa es el fin, o el juicio, más bien el juicio particular que tenemos todos, que es la muerte, y otra cosa es el juicio universal, o el juicio final, que será de lo que está hablando hoy el Señor en el Evangelio. Entonces, ustedes han dicho una cosa muy importante, pero vamos a suscitar en la gente un poco más sobre este tema. Muchos hemos escuchado que el fin del mundo está cerca, que se acaba muy pronto. Y por las noticias salen profetas, salen películas, salen anuncios grandes de que el fin del mundo está cerca. Y miren, nos encontramos hoy con este Evangelio que a propósito nos dice Jesús, el fin del mundo está cerca y estén muy atentos porque todo sucederá como ustedes menos se imaginan. Entonces, al final nosotros ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué es lo que creemos? ¿En qué está cimentada nuestra fe? ¿Nos dejamos invadir de todas estas cosas y nos convencemos de las doctrinas que nos hablan del fin del mundo? ¿O realmente le creemos primero al Señor Jesús? Ese es el punto al que tenemos nosotros que llegar. Estamos en el año de la fe, un año para hacer nuestra profesión de fe. Cuando recitas el credo, ¿lo haces verdaderamente? ¿O como un robot? ¿Sabes lo que estás diciendo? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Y eso qué? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Hay una gran diferencia entre creer que hay un Dios y creer en Dios. ¿En cuál crees?
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Crees en lo que Él hizo por tu salvación? Pero ¿te das cuenta por qué Jesús nos salvó de nuestros pecados y nos dio nueva vida? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero ¿crees que el Espíritu Santo está afuera en algún sitio o aquí adentro? Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es más que un edificio. Es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y tú eres parte de esta iglesia. Algunos santos han sacrificado sus vidas en defensa de este credo. El credo es más que una proclamación. Es una oración que los santos recitaban con fe. Es una oración en la que los pecadores encuentran su esperanza. Es una oración donde Dios muestra su amor. Por eso, la próxima vez que proclames el credo, no seas un robot. Haz que sea real. No lo digas solamente. Rézalo. Ámalo. Vívelo. En el credo nosotros decimos que creemos que Jesús vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Pues de aquí tenemos que partir. Esperamos la venida del Señor y para los cristianos ese es el fin del mundo. Pero hablemos un poco. El ser humano siempre se ha preguntado ¿de dónde viene y para dónde va? ¿De dónde viene? Nosotros sabemos de Dios. ¿Para dónde va? Al encuentro de nuevo con Dios. Pero esas preguntas han suscitado en el ser humano también muchas respuestas. Y muchas de esas respuestas son falsas, como todas estas doctrinas que escuchamos sobre el fin del mundo. Por esa razón, no tenemos que olvidar que desde la asunción del Señor, ya nosotros estamos en los últimos tiempos. Lo dice la primera carta de San Juan. Desde la partida del Señor a los cielos, ya estamos en la última hora. Padre, se empezó a contar desde ese momento el receso, el regreso de Jesús otra vez, y por eso se toma desde ese punto de vista del fin de los tiempos. O sea, Jesús asciende al cielo y a partir de ese momento contamos el tiempo que va a durar esto hasta el fin. Exactamente. Desde el punto de vista bíblico, el Señor ascendió a los cielos y desde ahí empezaron los últimos tiempos. Lo atestigua la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 18. Ya estamos en los últimos tiempos, porque desde que Jesús parte y dice que vendrá de nuevo con gloria y que hay que esperarlo y que hay que prepararse para esa llegada, pues entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso. Pero sí, los últimos tiempos empezaron desde la ascensión del Señor. Entonces eso abarca muchas generaciones, Padre, porque han pasado ya muchas, y de hecho ellas debieron hablar de los últimos tiempos como estamos hablando nosotros. Exactamente, y por eso podemos llegar a una conclusión muy sencilla, pero una primera conclusión del tema. El fin del mundo empezó, o el final de los tiempos para nosotros los cristianos, empezó con la ascensión del Señor. Así que todo lo que se dice de que ya está pronto, también lo decía San Pablo, que el fin estaba ya muy pronto. Y todos lo han anunciado que está muy pronto, y todas las falsas doctrinas lo dicen que ya está muy pronto, pero sabemos que desde el momento de la ascensión del Señor hasta ahora han pasado más de 2000 años y estamos aún esperando esa segunda venida del Señor. Hay una cosa clara, que el reino de Dios está en la iglesia.
Y que ese reino de Dios, aunque está en la iglesia camina peregrina, como decíamos ahora en la intención que tiene el Santo Padre para este mes. La iglesia camina peregrina hacia ese encuentro con el Señor, hacia la plenitud del reino de Dios. Pero mientras tanto, mientras llega la segunda venida del Señor, la iglesia todavía está expuesta a la tentación, al maligno. Todos los cristianos estamos expuestos a la perdición y el maligno se siente fuertemente en la lucha que tenemos todos los cristianos por serle fieles a Dios. Y por eso la iglesia clama todos los días en su Eucaristía, en el tiempo del Adviento, cuando dice: ven Señor Jesús. Mire que la iglesia no se cansa jamás de pedir ese retorno. Y es todo lo contrario al mundo. El mundo no quiere que sea, las personas no queremos, el mundo normalmente no quiere que llegue a su fin. Pero mire que la iglesia todos los días le pide a Dios que se acerque ese día, que se acerque ese momento. Hablando del juicio final, Padre, en el Catecismo de la Iglesia Católica es donde nos dice que apartarán las cabras de las ovejas. Explíquenos un poco más qué son las cabras o qué son las ovejas. Es un signo bíblico que Dios nos pone, que el mismo Señor lo dice, para saber que en el tiempo final, en los momentos últimos, en el día del juicio universal, se separarán a los justos y a los injustos, a los buenos y a los malos, a los que aprovecharon la gracia del tiempo que Dios les concedió en la tierra para acercarse a Dios, y los que no lo aprovecharon y completamente ignoraron ese llamado de Dios. Padre, siempre vamos a estar sometidos al ataque del mal en el tiempo que dure nuestra vida aquí, mientras Jesús no venga de nuevo. La iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, vamos a estar sometidos, o sea, solo vamos a dominar todo ese mal, todas esas acechanzas, con la presencia real de Jesús cuando venga por segunda vez. Sí, profesora, esa es una pregunta que si uno dice, bueno, si al final se va a acabar toda esta lucha, este sacrificio, ¿valdrá la pena luchar ahora? Si al final siempre se va a acabar. Pero por eso la iglesia nos ha puesto los elementos, las herramientas de justificación y de salvación hacia Dios, que son, por ejemplo, los sacramentos, la palabra de Dios, la oración, la vida de iglesia, la comunión fraterna. Son los elementos que nos ayudan a amortiguar y a no estar tan expuestos y a no sentir las consecuencias de esa enfermedad grave, de los ataques que el maligno tiene contra nosotros, mientras que llega ese momento definitivo, donde será, como dice la palabra, el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero sí, estaremos expuestos todo el tiempo, solamente que la iglesia, y ese es el fin de la iglesia, que podamos todos prepararnos para ese encuentro, a través de los sacramentos, de la palabra, de la oración, como ya lo decíamos hace un momento. O sea, Padre, es meritoria esta lucha nuestra por huir como del mal, del pecado, porque al final vamos a encontrar la plenitud. Siempre lucharemos hasta el día que nos llegue la muerte. Tendremos que luchar hasta el final. Incluso, y cuando nos cansamos de luchar y no queremos luchar, ¿qué pasa? Ahí es donde tiene que aparecer la fe, la esperanza. Incluso, Padre, leí algo del Padre Lori que dice que el sufrimiento lleva realmente a la salvación, y realmente uno sufre para realmente estar con Dios, porque si usted no tiene ese sufrimiento, no aprende de ese sufrimiento y no lo lleva a Dios. Y, o sea, tomándolo en buen término, ¿no? El sufrimiento relacionado con el amor de Dios. Claro, ayuda a purificar, le da un sentido a la vida humana. Por eso yo quiero invitarlos en este momentico que hagamos un ejercicio. Si ustedes, todos los que me están viendo ahí, tienen un crucifijo, fíjense en él. Vean ese crucifijo, de pronto uno que lo tengan en su pecho, en su casa, fíjense en ese crucifijo. Y ustedes se van a dar cuenta, la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo es para que ese dolor, ese sufrimiento que el Hijo experimentó en la cruz, iluminara el sufrimiento de la humanidad. Para que esto que nos dice la profesora Ana Lucía tenga sentido el sacrificio hacia el momento final. Porque si no, entonces diríamos, ¿para qué sacrificarnos? ¿De qué vale la pena? Y cuando nos cansemos, ¿qué? Y cuando nos duela sufrir, ¿qué hacemos? Ver a Jesús. Porque Él es el reflejo de que el ser humano tiene que pasar un acto de sacrificio, un paso, tiene que dar un paso
de sacrificio, de dolor, de desprendimiento para poder llegar a ese momento importante. En este caso, hablando del fin del mundo, pues ese paso necesario es la muerte, que cuesta, que duele, que se le teme mucho, pero el paso necesario que hay que hacerlo para poder alcanzar la gracia de Dios. Padre, o sea que podemos decir que el sufrimiento de Cristo fue como un camino que capacita al ser humano para asumir la prueba y que esa prueba tenga sentido unida al dolor de Cristo que redime y salva. Es decir, nuestro dolor unido al de Cristo tendrá sentido y podremos alcanzar la redención a través de ese dolor nuestro unido a ese sufrimiento en la cruz. Sí, señora, tal cual. Nos dice el Concilio Vaticano II, toda la dimensión del hombre, toda la vida del hombre, se esclarece únicamente a la luz del Verbo encarnado. O sea, el ser humano tiene que fijarse, por eso les hacía yo este ejercicio, para que ustedes vean ese Cristo, para que observen siempre ese crucifijo. Cuando haya un dolor, una tristeza, una lucha, un cansancio, un ganas de tirarlo todo, fíjate en ese Cristo. Ese sufrimiento que padeció el Señor fue una muestra para decirte, tú también tienes que padecerlo. No en el sentido físico, tienes que te duela todo, sacrificarte, volverte una persona masoquista en el dolor, no, sino para que veas en él el reflejo de que el dolor tiene sentido si lo ves desde Dios, porque es una forma de prepararte para la vida del Señor y sobre todo para este momento de encuentro con Él en la vida eterna. Padre, pero tenemos una tendencia casi natural de huir del sufrimiento. El ser humano, y hoy día sí es cierto, buscamos aquello que nos genere placer, buena vida, bienestar. Y si tenemos, por ejemplo, un dolor físico, inmediatamente buscamos cómo sanarlo. Si tenemos un sufrimiento espiritual, psicológico, buscamos salidas. Y no hemos entendido tal vez, no hemos interiorizado el que ese sufrimiento, como espiritualizado y llevado hacia Dios en Cristo en la cruz, puede darnos bendición y gracia. El ser humano que comprenda eso, tiene en su vida una ganancia muy grande. Dice San Pablo, para nosotros la cruz de Cristo es, para muchos es escándalo, para nosotros es motivo de salvación. Por eso para los cristianos a nosotros no nos da vergüenza tener un crucifijo, tener un Cristo que nos recuerde eso, porque el sufrimiento padecido por el Señor es un gran refuerzo para que nosotros siempre, nunca nos olvidemos de que el Señor padeció por nosotros. Por lo tanto, el sufrimiento con Él, en Él, por Él, tiene un sentido también para el ser humano. Y ahora que la profesora menciona esto, miren que las doctrinas actuales del fin del mundo, lo único que reflejan es el deseo de que el ser humano no quiere sufrir. Alguna vez alguien hacía un análisis de estas películas que han salido sobre el fin del mundo y todas tienen un mismo final. Todas coinciden y el final es el mismo. Toda esta clase de doctrinas, películas, documentales que sacan sobre el fin del mundo, todas terminan con la misma historia, de que se acaba todo, pero quedan unos poquitos, y esos poquitos empiezan de nuevo. Y uno lo puede ver desde este punto de vista. Si realmente el ser humano está cansado de sufrir, le duele tanto lo que está pasando, para el ser humano sin esperanza, dice, aquí lo único que hay que hacer es un borrón y cuenta nueva. Y por eso creen que el fin del mundo se acaba el 21 de diciembre, que el fin del mundo ya tenía que acabarse hace unos meses, que tenía que acabarse hace 1000 años, que se va a acabar no sé cuánto, no sé cómo. ¿Por qué? Porque el deseo del hombre es ese, yo no quiero sufrir. Y estamos tan mal que lo único que hay que hacer es un borrón y cuenta nueva, y ojalá que sea lo más pronto posible. Pero es una visión sin esperanza, porque es acabar esto para ver si volvemos a empezar porque estamos sufriendo demasiado. Incluso, padre, hay muchas sectas que confunden a los hermanitos esperados o confunden también a las personas, porque había una secta que decía que ya se aproximaba el fin del mundo, que tenían que vender todo, que tenían que vender sus carros, sus casas, sus motos. Pero realmente yo le digo a las personas de las sectas, yo les digo, si tenemos que desprendernos de todo lo material, ¿por qué no empezamos a desprendernos espiritualmente? A desprendernos de ese vicio, del dinero, de la lujuria, de la pereza, de la avaricia. Eso sería lo primero, ¿no? Porque es la preparación espiritual para ese encuentro del cual estamos hablando, el encuentro definitivo con el Señor. Claro, quien le teme a la muerte y al encuentro con el Señor, pues
seguramente es porque aún tiene esos apeguitos por ahí y por eso le teme y no quiere hablar de estos temas porque no son tan importantes o hay que esperar que llegue el momento adecuado para hablar con ellos. Padre, ¿cómo sabemos nosotros cuándo es el fin del mundo? ¿Hay algunos signos que hay? Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica y la doctrina de la Iglesia nos ha mostrado, y la Biblia nos dice que no sabemos ni el día ni la hora. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el día del juicio final, eso no lo sabemos. No lo sabemos para nada, no tenemos ni idea. El mismo Jesús, incluso a los discípulos que estaban tan desesperados por saber eso, les dice, no, ni siquiera yo lo sé, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre lo sabe. Como para decir que es un designio de Dios única y exclusivamente. Pero, según la misma Escritura, hay algunos signos que nos pueden mostrar el advenimiento de Cristo. No nos dicen cuándo va a ser, es distinto, sino que algunos signos que nos muestran que más o menos cuando eso sea posible, entonces ahí vendrá el advenimiento de Cristo, la segunda venida del Señor, que nosotros llamamos la parusía o la segunda venida del Señor, que es lo mismo. El primer signo de eso es que todo el pueblo de Israel debe reconocer al Mesías. Ya podemos empezar a decir nosotros, para que se cumpla eso, falta mucho tiempo. El primer signo es que el pueblo de Israel reconozca al Mesías. Y dentro de ese primer signo aparecen unos elementos, dos elementos más. Que todos los judíos se conviertan al Señor. Y eso falta harto. Hay una parte ya convertida, pero... Claro, habrá una parte que ya acepta al Señor como el Mesías, pero evidentemente todavía falta... Miren el primer signo, que el pueblo de Israel reconozca al Mesías. Y una de esas cosas es que la entrada de los judíos sea evidente en la salvación mesiánica. Algunos lo están esperando todavía al Mesías. Algunos esperan al Mesías. Algunos creen que Jesús no era el Mesías y que hay que seguirlo esperando porque llegará. Porque el que vino no cumplió los requisitos, como dice la palabra. El mismo Evangelio decía, los judíos esperaban a un Jesús liberador, pero liberador en la guerra, en la opresión de ese tiempo. Y como no fue capaz, no lo hizo, creen que ese no es el Mesías. Y entonces uno de los signos de que Jesús vendrá por segunda vez es cuando esté como saldado esa parte, de que ese pueblo que algún día lo rechazó, esté de corazón de nuevo hacia Él. Y eso, y falta harto. Está. Sí, claro. Y ese signo se complementa con el otro, la plenitud de los gentiles. Los gentiles son aquellos que no creen en Cristo ni en Dios, o sea, todos los que creen en otra cosa menos en el Dios verdadero. Esos son los gentiles. Pero también, imagínense, para completar esa parte ahí del pueblo de Israel, faltan los gentiles. Y ellos también tienen que hacer parte del pueblo que Dios quiere redimir a través de su segunda venida. Y de nuevo volvemos a decir, y para que eso pase, pues todavía falta mucho tiempo. ¿Cuál es el camino a seguir? Ahí. Tenemos nosotros que estar orando muchísimo. Incluso hace unos años, Cristian, el Papa Benedicto XVI agregó, ustedes recuerdan que el Viernes Santo se hace la oración por los fieles. Y es una oración un poquito extensa donde se ora por muchas intenciones. Y el Papa agregó una oración ahí por los judíos, que no estaba en la liturgia. Y agregó una oración por los judíos, para que ellos puedan algún día aceptar de corazón al Señor como el Mesías. ¿Qué es el camino que tenemos que seguir? Orar muchísimo para que la iglesia llegue a ese punto, a esa evangelización y podamos todos algún día estar listos para esa segunda venida del Señor. Padre, pero también pueden suceder acontecimientos en el mundo que apresuren esa conversión de ellos. ¿No podrá pasar así? Podría ser la misión que hace la iglesia o la experiencia que vayan teniendo también en la búsqueda de la verdad. Como están en esa búsqueda de la verdad, Dios revela, Dios muestra a sus hijos todo lo que quieren de acuerdo a ese interés, a ese deseo que tienen de encontrar la verdad. Y es posible que les ilumine de esa manera y puedan descubrir al Mesías. Pero tenemos que seguir pidiendo por ellos todo el tiempo. La iglesia pide todos los Viernes Santos por los judíos para que ojalá reconozcan al Señor como su Mesías. Pero mire, les tengo otro signo y ese sí es muy llamativo y no es tan nuevo, pero nos dice mucho. La iglesia tendrá una última prueba. La iglesia tendrá una prueba.
Y ese será uno de los signos más grandes del advenimiento de Cristo. Pero en el fondo no es tan nueva la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba consiste en que habrán doctrinas, habrán verdades que aparezcan en el mundo donde quieran proclamar que este no es el Dios verdadero y que esta no es la iglesia verdadera y que esto es una mentira y que afuera está la verdad. Ahí es donde nos tenemos que cimentar y tenemos que hacernos fuertes en lo que usted nos dice, Padre, es en la fe, ¿no? Ser fuertes. La fuerza de esta doctrina será imponerse ante la iglesia para mostrar que no se necesita a Dios, óiganlo bien, no se necesita a Dios para solucionar los problemas. ¿Qué tal eso? Claro que eso no es muy nuevo. Es una prueba que la iglesia tendrá que pasar para el final de los tiempos, y dice el catecismo que esa prueba consiste en que muchos dirán: sin la iglesia también podemos llegar a Dios, sin Dios también podemos llegar al reino. Y de hecho, Padre, en este momento hay ya muchas corrientes que quieren endiosar al hombre y descartan a Dios. Entonces, de pronto esa prueba, ese camino, esa muestra del fin de los tiempos se percibe más. Está como más vigente en este momento en el mundo, ¿no le parece? Sí, el catecismo llama, una frasecita un poco fuerte y que en este ambiente de hablar del fin del mundo nos puede causar un poquito de conmoción, y es que la iglesia llama en el catecismo, y las cartas también de San Pablo y las cartas de San Juan llaman anticristo al hombre que se proclama Dios, al hombre que no asume que tiene un ser superior. Y a eso lo llama anticristo. Anticristo, todo aquel que dice: yo no necesito y yo puedo ser el Dios de mí mismo, como esos elementos que aparecen ahora de autosuperación, de automotivación, de autosanación, donde yo soy el dueño de mí mismo y lo puedo y tengo el poder interior para hacerlo, donde no necesito nada, ninguna acción espiritual ni divina para que pueda mejorar o cambiar. Ahí es donde el mundo empieza a maquillarnos las cosas, empieza a maquillarnos realmente a nuestro Señor Jesucristo, que creen que la autodominación es realmente llevándonos hacia Dios, pero ahí nos está maquillando, realmente nos hace creer es que nosotros somos nuestros propios dioses, que nosotros no necesitamos de un Dios, no necesitamos de nada, con lo que usted nos explica, Padre, con la auto. Ajá. Y esa es la última prueba de la iglesia, imagínense, y es una prueba que está pasando desde que empezó la iglesia. Ahí no hay ninguna, por eso no hay ninguna incoherencia en decir que los últimos tiempos y las últimas pruebas y muestras de la venida del Señor empezaron desde su ascensión, porque desde que la iglesia empezó ha vivido todas estas cosas, la han querido callar, opacar, la han querido destruir, pero el poder del Señor es tan grande que en ningún momento va a permitir que su iglesia... Bueno, Padre, pero la iglesia, usted como más conocedor de estos asuntos de la iglesia, como miembro activo de la iglesia, como persona enviada por Dios para dar luz a toda esta humanidad, ¿cómo ve esto? ¿Se está agudizando realmente esa crisis de la iglesia, esa crisis de la fe? ¿Está siendo como más evidente en nuestro medio? Sí, hay unas corrientes ahora muy, muy grandes que nos dicen y que nos invitan incluso a ser nosotros los dueños de nuestras propias vidas. Yo soy el dueño, el yo soy cambiado de Dios, de Jesús, que decía: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Ahora es asumido desde el hombre: yo soy el que puedo, yo tengo el poder. Y hay comerciales que te dicen a ti también: tú tienes el poder, ¿cierto? El poder está en ti, la fuerza está en ti, propóntelo y vas a salir adelante. Pero es como glorificar al hombre a cambio de hacerlo con Dios. A esa consecuencia la iglesia llama en el catecismo el anticristo. Ajá. Y la palabra llama el anticristo. Cuando el hombre, anticristo sería todo aquel que es opuesto a Cristo. Ajá. Y Cristo es Dios. Y cuando yo me proclamo enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia y lógicamente enemigo de todo el designio que Dios tiene sobre mí, yo me convierto en un antidios. Y como Dios se encarnó y Dios vino al mundo en Cristo, la iglesia lo llama el anticristo. Y es la consecuencia, y lo estamos viviendo en cualquier momento, todas esas doctrinas que nos dicen que Dios no es necesario en este mundo. Nosotros podemos hacer todo. Aquí es importante que nosotros aclaremos un dato.
el anticristo, del cual nosotros leemos en el Apocalipsis, que es un monstruo gigantesco, y también al que ahora se cataloga a muchas personas como el anticristo. No olvidemos, nosotros los católicos, los que nos dejamos formar por la Iglesia, los que amamos su doctrina, descubrimos que el anticristo es todo aquel que se opone a Dios y a Cristo, todo aquel que quiere ser Dios de él mismo, el dueño de sí mismo, el que simplemente necesita su propia fuerza interior para convertirse, para cambiar, para ser mejor, para alcanzar lo que quiere. Ese es el anticristo. No es el anticristo que nos pintan, que es tal persona porque mire los signos apocalípticos. No, el anticristo puede ser tú, puedo ser yo, si en algún momento hago ese a un lado, prescindo de Dios y puedo valorarme como mi única fuerza, mi única voluntad es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo pensar. Eso sí es el anticristo. Entonces aclaremos ese punto. El anticristo no son personas, que esta persona, que esta iglesia, que esto, que lo otro. Puede ser tu forma de vivir la vida, puede ser la forma como tú miras a Dios. Esa puede ser una forma de ser anticristo. Y Dios no quiere que seamos así, que sigamos su voluntad, que nos preparemos y que nunca hagamos a un lado el auxilio divino que Él nos da. Porque al fin y al cabo, después de la muerte, allá volveremos a sus manos. De sus manos hemos salido, a sus manos vamos a volver. Padre, pero podemos decir que estos anticristos, por ejemplo, no solamente una persona del común que no tiene a Cristo, que vive una vida desordenada, que tiene diferentes situaciones, que la sociedad de pronto la juzga, la puede señalar como pecadora, pero por ejemplo cuando una persona maneja el poder económico, político, social, religioso y ha sacado de su corazón a Dios, es un anticristo que va a generar unas consecuencias grandes sobre las personas que lo rodean, sobre sus gobernados y sobre todos los que son influidos por el poder que esta persona tiene. Ahí lo más lógico sería, si yo quiero ser amigo de Cristo, si yo quiero ser uno con Cristo, como dice San Pablo, pues tengo que vivir las virtudes de Cristo, la justicia, el amor, la caridad, el amor fraterno, la solidaridad, todo lo que indica Cristo. Y hacer todo lo contrario, literalmente, pues sería ir en contra de, ¿no? En contra del Señor, de su doctrina, de sus enseñanzas. Y eso es lo que la Iglesia nos dice que no, ojalá nos propongamos imitarlo fielmente en todas sus virtudes, ¿no? Pero quería aclarar este punto del anticristo porque a veces nos llena la cabeza de ideas de que el anticristo está aquí, que está allá, que es esta persona. No, la Biblia y la doctrina de la Iglesia que interpreta la Biblia nos aclara, anticristo puede ser cualquier persona que de una vez saca a Dios de su vida y no quiere volver a saber y se proclama él mismo dueño y señor de su propia existencia sin intervención divina. Y eso sí que es un gran peligro, es peor que cualquier otra cosa y cualquier pecado, proclamarse uno mismo Dios. Esa es una gran prueba para la Iglesia, que el ser humano, y ahora con la ciencia, con la tecnología, con tantas cosas, no necesitamos a Dios, porque tenemos todo, no nos falta nada. Pero esa es la preparación para el fin del mundo del que nos habla el Evangelio hoy, como para que no perdamos esa tónica. Eso es lo que Jesús quiere, que lo reconozcamos a Él como Señor, nos preparemos, pero que nunca prescindamos. Y que hablar de estos temas nos conmueve porque Dios como que está allá arriba y nosotros como que esperamos las consecuencias de nuestros actos, pero en el fondo lo que Dios quiere es que simplemente a Él nunca lo saquemos de nuestra vida, porque vendrá y estaremos con Él. Realmente ser unos imitadores de Cristo, ¿no? Imitarlo en todo lo que sea posible, en lo mejor, de la mejor manera. Y así no habrá miedo ni a la muerte, ni al juicio, ni nada, Padre, porque con Él pues todo es viable, posible, y a la final lo que debemos aspirar es precisamente ese cielo nuevo y esa tierra nueva, pero casi no tenemos visión divina, tenemos más bien visión terrenal, nos preparamos más para estar acá que para ir a Dios, y eso puede generarnos grandes problemas en el momento final, en el atardecer de la vida de cada uno de nosotros. Acordémonos poco a poco de estos temas. Nosotros que creemos en Dios y que decimos, y estamos en el año de la fe, creo en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, que murió, fue sepultado, ascendió a los cielos y desde allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y de nuevo vendrá con gloria, decimos en el credo un poquito más largo, para regir la tierra,
para ser rey del universo. Pero entonces a eso la doctrina de la iglesia lo llama el juicio final o el fin de los tiempos. No es otra cosa, no es que va a haber cataclismos, no es que va a haber de una manera cercana tantos acontecimientos que nos dan miedo. No, es preparémonos, porque la segunda venida del Señor es majestuosa, es grande, y lo único que Dios quiere es que estemos listos, preparados, con nuestros trajes bien listos, con nuestras maletas empacadas, para que en algún momento le demos gloria y alabanza a Él por los siglos. ¿Cuál es el fin de todo el advenimiento del Señor? Que el mundo, la creación, el ser humano esté redimido en Él para siempre y lo glorifique para siempre. Y de todas maneras, Padre, no será vencida la iglesia. Jamás. Porque el Señor está sobre todo nombre, sobre todo poder y sobre toda gloria, sobre toda majestad. Lo humano es humano y se derrumba, pero Dios estará sobre todo y no seremos vencidos. Entonces por eso no tenemos que tener miedo. No debe haber ningún miedo. La iglesia no se acabará, sino cuando venga, cuando esté la segunda venida del Señor. Hasta ahí. Ya el Señor hizo que la iglesia preparara la humanidad por mucho tiempo. Ahí se acabará. Ahí podemos decir, ahí se terminará el día de la segunda venida. ¿Cuándo? Pues no sabemos, pero sí ya acabamos de ver dos signos: que el pueblo de Israel reconozca al Mesías, falta harto, y que la iglesia pueda iluminar y que pueda tratar de mejorar esta idea de la prueba que está pasando, de que el hombre se considere a sí mismo Dios. También es una lucha grandísima que falta harto, pero al final el Señor es el que triunfará sobre el mal, y esa es una de las consecuencias más grandes de la venida del Señor, que se acabará el mal. El maligno dejará de obrar en el ser humano, y los que obraron con Dios pues podrán gozar de la bienaventuranza eterna. No perdamos de vista la razón de ser de este tema por el cual lo hemos estado hablando, porque el Evangelio de hoy, toda la palabra de Dios, nos viene a hablar de estos mensajes últimos, el juicio del cual Jesús habla en el Evangelio, el juicio. Ese juicio no sabemos cuándo será, no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos cómo sucederá. Tenemos algunos signos, como ya lo decíamos, y Jesús mismo nos ha dicho: lo importante aquí es que ustedes estén listos, estén preparados, que no se confíen, sino que siempre estén dispuestos a recibir de Dios estos llamados de atención, estas luces que se encienden para la humanidad. Pero sobre todo, hablamos de este tema hoy porque ya dentro de 8 días se termina el año litúrgico, y como se termina proclamando a Cristo Rey, es decir, hablando de su segunda venida. Y por eso la iglesia pone estos temitas para que los hablemos, los meditemos, oremos con ellos y podamos prepararnos también en algún momento para recibir al Señor cuando sea necesario, en el juicio particular, que es la muerte, o en el juicio universal, que es el día que no conocemos, que no sabemos cómo será, y que el Señor vendrá con gloria a reinar sobre vivos y sobre muertos. Pero eso nos tiene que hacer pensar en 3 cosas muy importantes. Primero, eso nos tiene que llamar a la conversión, nos tiene que invitar a cambiar, a mejorar. ¿Cómo está tu vida? Si el Señor viniera en este momento, si su segunda venida fuera ya, en este momento, hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Cómo estarías? No olvides eso. Por eso hablamos de estos temas, para que te conviertas, para que toda la iglesia se convierta y para que estemos listos en algún momento y encontrarnos con el Señor. Segundo, no perdamos jamás el temor de Dios. Quizá lo que se ha perdido en el mundo, y por eso tantas filosofías y tantas doctrinas y tantas teorías sobre el fin del mundo, es porque se perdió el temor de Dios. Esto nos debe inspirar a confiar en Dios y a tener el santo temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, distinto. Ese respeto, ese sentirnos criaturas y Él el Creador. Un tercer elemento es que nos debe ayudar a construir la justicia del mundo. ¿Qué tan buenas son nuestras obras? ¿Cómo están de justas todas las cosas que hacemos? Eso también nos puede hacer pensar, porque si viniera el juicio del Señor en este momento, ¿cómo nos tomaría en justicia? Habría que evaluarnos. Y por último, saber que nosotros estamos gozosos, la iglesia se prepara, alegre para el encuentro del Señor, para allá vamos. Entonces nos tiene que hacer pensar en nuestro fin último, que es el encuentro definitivo con el Señor.
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí. Oh, sí. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahí escuchamos esta hermosa canción. Nos acuerda que debemos asistir a esta sagrada Eucaristía, ese cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos hoy hacerles una invitación especialísima. No olvidemos que el domingo, como lo decíamos hace 8 días, el domingo es día del Señor, el domingo es el día de glorificarlo, sobre todo en la Eucaristía.
Por eso nos parece importante que demos una pequeña píldora sobre la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. La Eucaristía es el sacramento que nos da vida. La Eucaristía es el sacramento que nos prepara para la segunda venida del Señor. Por eso después de la consagración decimos nosotros, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, porque la Iglesia desea encontrarse con Él. La mejor forma para que tú te prepares, nos preparemos todos al encuentro con el Señor, es participando activamente, conscientemente, fructuosamente en la celebración de la Santa Misa Dominical. La Eucaristía tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra, el Señor nos invita a saborear su mensaje, a apropiarnos de él, a estar atentos, vigilantes y despiertos para comprender lo que Él quiere decirnos, a qué nos quiere invitar y para que esa palabra regada en nuestros corazones se traduzca en frutos de bendición donde quiera que estemos. Y la segunda parte es la liturgia de la Eucaristía. Después de haber escuchado a Dios, ahora Dios nos invita a su banquete, a acercarnos al altar, alimentarnos con su cuerpo y con su sangre verdaderos. Por eso, acerquémonos en este domingo, escuchémoslo a Él y sintamos su presencia en medio de nosotros, sobre todo en la iglesia, sobre todo en la Eucaristía, sobre todo en ese pan y en ese vino, alimento para nuestras vidas. Llegó el momento de los saludos y estamos muy contentos porque este programa En las manos de Dios ha tenido una acogida muy especial. A todos los que nos han visto a través del Canal 4, a todos los que nos han visto también por nuestro canal en YouTube y por las redes sociales. Queremos ahora saludar a Jader Yeshua Díaz Cerrato. Él nos ha escrito a nuestro correo en las manos de Dios 2012@gmail.com y nos ha escrito el siguiente mensaje. Quiero felicitarlos por el programa, lo estamos viendo vía internet desde Nueva York y quiero pedir el favor de orar por Robert Amato, James Amato, para que haya más fe, salud y tranquilidad para esta familia. Al igual, me gustaría que pusieran en las manos de Dios a Ruth Cerrato, Daniel Cerrato, Derek Cerrato y Yesenia Gonzaga, para que podamos crecer mucho más en la espiritualidad. Que el Señor nos conceda prosperidad y abundancia en nuestros trabajos y disfrutemos de mucha salud. Pues para Jader Yeshua, muchísimas bendiciones de parte de Dios. Con toda seguridad, ahora vamos a colocar todas esas intenciones en la oración y Dios, que es bueno, que es misericordioso y fiel, escucha esta súplica. Un saludo para él, para todos los que nos ven a través de la internet, que ha sido un medio grande para dar a conocer el mensaje de Dios, esta palabra del Señor y estas experiencias de la iglesia que nos concede a través de los medios de comunicación. También queremos saludar a todas las personas que a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook, nos han escrito. Queremos orar muchísimo por quien aparece aquí en esta cuenta como Ferchito Quintero, y también saludamos a Samarian Jiménez. Ella nos dice en este mensaje: envío este mensaje en acción de gracias por toda la misericordia que Dios me ha concedido, pidiéndole el aumento de mi fe y la fortaleza para continuar en su camino, como también pidiéndole a Dios la conversión de Javier Alexander Pérez Pérez, por la santificación de todos los sacerdotes de nuestra población, por los misioneros y laicos comprometidos con la Iglesia Católica, por la conversión de todos los pecadores, especialmente por mi verdadera conversión, por las benditas almas del purgatorio y la de los fieles difuntos, especialmente por el alma de Pedro Pablo Rada Capera y José Nelson Rada Beltrán. Bueno, este saludo, y vamos ahora a encomendar esta intención también en las manos de Dios. Ahora los invitamos a disponer nuestro corazón para elevar la oración a Dios. Vamos a encomendar especialmente a nuestros enfermos. Los enfermos que nos están mirando en este momento, dispongan todo su ser, pónganse en la presencia de Dios y dejemos actuarlo en nuestras vidas. Oh Dios, Señor de misericordia y de bondad, que a través de Jesús das a conocer tu misericordia para la humanidad. Te pedimos la gracia de la presencia de Jesús en el cuerpo y el alma de todos los enfermos,
que Él llegue a cada uno de ellos como médico y como medicina divina, para que restaure sus cuerpos enfermos, fortalezca sus espíritus y ellos puedan abrazar y asegurar su vida a la gracia infinita de Dios que cura, que salva, que redime, que sana. Disponemos, Señor, a cada uno de los enfermos, a estas personitas que están pidiendo oración, que necesitan de tu gracia sanadora, de tu amor incomparable, para que sientan el fuego de tu amor, para que sientan la gracia de su presencia y para que puedan abandonarse en ti y para que a través de ti reciban la esperanza, reciban la fe, reciban la confianza y el amor divino, que es el que realmente necesitamos para que tenga sentido nuestro sufrimiento, nuestro dolor, el desgaste de cada día. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de estos enfermos. Regálales lo que sus corazones necesitan, especialmente la gracia de la conversión. Y a ti, dulce mamá, que intercedes por nosotros, háblale a Jesús de cada una de estas almitas que necesitan la salud en su cuerpo y en su alma. Tráeles el vino que restaurará su ser, para que ellos puedan recibir esa gracia suprema de tu consuelo, de tu amor maternal, y para que tú, mamá, que sabes traernos a Jesús y ponerlo en nuestros corazones, ellos también lo reciban y sientan la gracia sanadora de Dios y el amor misericordioso que Él esparce sobre quienes lo invocan. Te lo pedimos por intercesión de María Santísima, para que la gracia de la salud llegue a cada uno de ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a proclamar ahora el Salmo 16. Protégeme, oh Dios, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi dueño, mi único bien. Nada hay comparable a ti, a los dioses de la tierra, esos poderes en los que antes me complacía. Dediquen otros sus desvelos y corran tras ellos. Yo no tomaré parte en sus sacrificios, ni daré culto a esos dioses. Señor, tú eres mi alegría y mi herencia. Mi destino está en tus manos, que me ha tocado un lote estupendo. Qué hermosura es mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha jamás fracasaré. Por eso se me alegra el corazón. Hacen fiestas mis extrañas. Y todo mi ser descansa tranquilo. Porque no me abandonarás en el abismo, ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción. Me enseñarás la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa En las manos de Dios. Pero antes queremos agradecerles a ustedes porque por su acogida, por su respuesta a este programa, es que podemos nosotros seguir cultivando estas experiencias de Dios a través de los medios de comunicación. Por eso a ustedes muchísimas gracias por permitirnos llegar de verdad hacia ustedes, acogernos en sus familias. En este día los invitamos para que se acerquen a la Eucaristía. A propósito, desde hoy vamos a empezar a transmitir la Eucaristía en vivo, por eso los invitamos para que se queden aquí en sintonía del Canal 4, donde vamos a transmitir la Sagrada Eucaristía desde la parroquia San Sebastián. Muy bien, muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Ustedes pueden escribirnos a través del correo o la dirección que aparece en pantalla. Gracias por estar en las manos de Dios. Que Dios los bendiga. Los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días. No olviden que el programa oficialmente se transmite los domingos a las 10 de la mañana y a continuación la Eucaristía desde la parroquia San Sebastián. Solo que a través de la semana se repite de nuevo este programa, pero oficialmente este programa se emite los domingos a las 10 de la mañana. Nos alegra mucho compartir con ustedes. Estuvo aquí en las manos de Dios Cristian
Useche, la profesora Ana Lucía Trujillo y quien les habla, el padre Luis Gabriel Alarcón. Un feliz domingo para todos, una feliz semana. Una barca en tus manos te lleva a un gran crucero. En las manos de Dios fue la provisión para Noé y su familia. Unas tinajas llenas de agua en tus manos son provisión para algunos días. En las manos de Dios fueron el vino mejor de una fiesta. Cinco panes y 2 pescados en tus manos son un pasabocas. En las manos de Dios fueron alimento para una multitud. Un pan y un poco de vino en tus manos son casi nada. En las manos de Dios es el gran milagro en el que Cristo nos alimenta. Por eso es mejor que te ponga en sus manos. Confíale todo a Él, porque aunque todo se vea simple y difícil, cambia si está en las manos de Dios.